Entonces vamos a desarrollar la programación del análisis de varianza para un experimento 2 a la 3. Bueno, aquí lo primero que debemos tener en cuenta es construir la tabla de los signos algebraicos para calcular los efectos. Entonces vamos a la siguiente tabla. Vamos a crear una tabla que se llama combinación de tratamiento. Combinación de tratamientos. Y empezamos con el signo 1. Recordemos que aquí el 1 significa el tratamiento Por aquí vamos entonces a nombrar los efectos. ¿Cuáles son los efectos que tenemos? Tenemos aquí el efecto de A, el efecto de B, el efecto de A por B, el efecto de C. Después del efecto de C tenemos el efecto de A por C. Luego tenemos el efecto de B por C. Y por último tenemos el efecto ABC. Entonces tenemos aquí nuestro vector de efectos posibles. Y vamos entonces a crear la combinación de tratamientos. Entonces empezamos con, vamos a colocar los signos de los factores codificados tal y como está en el enunciado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A, B, C negativo los tres. Menos 1, menos 1, menos 1. Vamos a colocar entonces, para la corrida 2 tendremos entonces 1, menos 1, menos 1. Para la corrida 3 tendríamos entonces menos 1, 1, menos 1. Para la corrida 4, 1, 1, menos 1. La corrida 5, menos 1, menos 1, 1. Para la corrida 6, 1, menos 1, 1. La corrida 7, menos 1, 1, 1. Para la corrida 8, 1, 1, 1. Los demás signos salen de la multiplicación de los anteriores. Por ejemplo, el signo AB simplemente es la multiplicación
de A por B. El efecto AC sería entonces la multiplicación de A por C. El efecto BC sería la multiplicación de B por C. El efecto ABC sería la multiplicación de A por B por C. Entonces codifiquemos la combinación de tratamientos. Ustedes saben que para codificar la combinación de tratamientos se toman los positivos de los valores tal y como están entre A y B y C. O sea, vamos a colocar aquí en otro color para no confundirnos. A, B, C y solamente vamos a tener en cuenta sus efectos positivos. Entonces aquí tenemos solamente positivo A. Entonces este sería A minúscula. Para el segundo tenemos B. Para el tercero tendremos AB positivos. Para el cuarto, para este tenemos C positivo. Para el quinto tenemos AC positivo. Para el sexto tenemos BC positivo. Y para el último tenemos entonces ABC. Entonces tenemos aquí la combinación de tratamientos. Y estos serían los factores en variable codificada. Recordemos que codificadas son factores que están con valores de bajos como -1 y altos, -1 y 1. Las variables naturales del factor se encuentran acá en presión, ¿cierto? O en concentraciones, ¿cierto? Pero por lo pronto la podemos cuantificar de esta forma. Ahora procederemos a calcular los efectos de estos tratamientos. Para calcular los efectos podemos hacer entonces una casilla aquí para las réplicas, es decir, para los datos experimentales como tal. O sea, aquí tenemos réplica 1 por respuesta 1 y respuesta 2. Simplemente vamos a colocar los datos que están en respuesta 1 y respuesta 2, que son los resultados de esta ejecución experimental. En este caso sería -3, 0, -1, 2, -1, 2, 1, 6. Por otro lado tenemos entonces -1, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 5. Entonces aquí tenemos réplica 1 y réplica 2.
Vamos a calcular entonces la suma, que simplemente sería la suma de las réplicas. Entonces, para este caso tenemos estos valores de suma de las réplicas corresponden directamente a los valores asignados a, a estas etiquetas de los tratamientos. Es decir, cuando yo diga, por ejemplo, el valor B minúscula del tratamiento va a corresponder a la suma -1. Si decimos el valor ABC del tratamiento corresponde directamente a la suma 11 de los tratamientos, que es simplemente la suma de los números de réplica. Entonces ya tenemos aquí que el N, digamos aquí que N viene siendo el número de observaciones por tratamiento, en este caso va a ser 2, porque se están tomando, de cada experimento se están tomando 2 réplicas. Procederemos entonces a calcular los efectos de cada uno de estos factores. Entonces recurrimos aquí a las formulaciones. Vamos a empezar entonces con el efecto de A. Vamos a crear entonces una nueva tabla que se llame factor. Estimación de factor, efecto. Entonces tenemos el factor A, B, C, AB, AC, BC y ABC. Aquí es sencillo porque simplemente aplicamos la formulación para cada uno del efecto. Empecemos con el efecto de A. Entonces el efecto de A sería igual a 1 entre 4 por N, que multiplica a A menos 1. Recuerde que el valor de -1 representa este código que no es un número. Más AB menos B más AC menos C más ABC menos BC. Tenemos aquí el cálculo de efecto, efectivamente nos da 3. Vamos con el efecto de B. Entre 4 por 2. Uno entre 4 por 2 por B más AB más BC más ABC menos 1 menos A menos C
menos AC. Aquí 2.25. Calculamos ahora el efecto de C. Hacer lo siguiente para más facilidad. Vamos al efecto de C entonces. El efecto de C sería igual a entre 4 por N que multiplica a C más AC más BC más ABC menos 1 menos A menos B menos AB. Tenemos el factor de C es 1.75. Factor C. Vamos por el factor AB. Uno entre 4N por AB menos A menos B más 1 más ABC menos BC menos C más C. Tenemos un valor de 0.75. Vamos con el factor AC. Uno entre 4 por N. 1 menos A más B menos AB menos C más AC menos BC más ABC. 0.25. Vamos con el factor BC. 1 entre 4 por N que multiplica 1 más A menos B
menos AB, menos C, menos AC, más BC, más ABC. Efecto de punto 5. Y vamos ahora al factor ABC. ABC menos BC menos AC más C menos AB más B más A menos 1. Y aquí entonces ya hemos terminado con el cálculo de los efectos para los factores. Ahora calculemos, ya, si ya tenemos perdón, esto se llaman los efectos, se llaman los contrastes. Vamos a hacer entonces nuestra suma de cuadrados. Vamos a construir nuestro análisis de varianza más bien. Hacemos una tabla distinta para dejar esta de contrastes aquí al lado. Hacemos la suma de cuadrados. Y tenemos que tener en cuenta que la suma de cuadrados para los diseños 2 a la K se computa como el contraste al cuadrado como 8n sobre 8n. Vamos a capturar de aquí la fórmula para tenerla en cuenta. Suma de cuadrados va a ser entonces el contraste dividido 8n para diseño 2 a la 3. Entonces nos vamos aquí, suma de cuadrados de A, contraste al cuadrado, entre 8 por n.
Recordemos que el contraste es el cambio de niveles entre máximos y mínimos combinados. Cuando nosotros hacemos aquí esta fórmula, por ejemplo, esta fórmula aquí, lo que está dentro del paréntesis se le llama el contraste. Y cuando el contraste lo dividimos entre 4n, lo convertimos en efecto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el contraste de todos estos efectos simplemente con esta misma fórmula, pero sin dividirlo entre 4n. Entonces, por ejemplo, el contraste del efecto, el contraste del factor B va a ser igual a esta fórmula. Y aquí vamos calculando la suma de cuadrados. La suma cuadrada, que simplemente es el contraste dividido entre 8n. Vamos al contraste de C. Copiamos esta formulación. Contraste de AB. Contraste de AC. Contraste de BC. Y el contraste de ABC. Vamos ahora a estimar los grados de libertad. Entonces aquí tenemos los factores. Cada uno de los factores, el grado de libertad es 1. Tenemos también el error y el total. ¿Ves? Y los grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad para cada efecto, para cada contraste o para cada factor es de 1. Es de 1 en los diseños 2 a la K. Veamos el siguiente resumen aquí también. Entonces aquí tenemos para un 2 a la K cualquiera, todos los grados de libertad son 1. Los grados de libertad del error son 2 a la K por n-1. Programarlo más bien. Entonces 2, en este caso sería un 2 a la 3 por 2 menos 1, que sería entonces 8 grados de libertad. Y los grados de libertad totales sería entonces igual a n por 2 a la K menos 1. Entonces 2 por 2 a la 3
menos 1. Que sería entonces un total de 15 grados de libertad para total, 8 grados de libertad para el error y 1 grado de libertad para cada uno de los factores que corresponde a 2 menos 1, número de niveles menos 1, que en este caso son 2, por ser un diseño 2 a la K. Para computar la suma de cuadrados totales, recordemos que la suma de cuadrados totales va a ser igual a la suma de cuadrados de todos los datos menos la suma de todos los datos al cuadrado sobre n. Total, que en este caso serían 16. Porque en este caso tenemos un total de 78 para la suma de cuadrados del total. Entonces, suma de cuadrados del total va a ser 78. Vamos a ingresarla como fórmula directamente de acá. Simplemente aquí era para corroborar. Suma de cuadrado, entonces eso es suma cuadrado. Suma cuadrado de todos los datos menos el cuadrado de la suma sobre n. El cuadrado de la suma es la suma de todos los elementos elevados al cuadrado dividido 16. Entonces aquí tenemos 78. La suma cuadrada del error es la suma cuadrada total menos toda la suma de los efectos, menos la suma cuadrada de A, menos B, menos C, menos AB, menos AC, menos BC, menos ABC. Entonces ya tenemos aquí el análisis de varianza con el factor, contraste, suma de cuadrado, grado de libertad. Y vamos a calcular entonces el cuadrado medio. Recordemos que el cuadrado medio es la suma de cuadrados dividido sus propios grados de libertad. Y calculamos ahora el estadístico de Fisher. Vamos a copiarnos este formato. El estadístico de Fisher es la variabilidad del cuadrado medio dividido el error. El error lo fijamos para todos. Y ahí tenemos entonces el estadístico de Fisher para todos los factores. Entonces, de esta forma, aquí tenemos entonces el F observado. Y con esto tenemos entonces el análisis de varianza para el diseño 2 a la 3.
que sigue de aquí. Aquí sigue a terminar el F crítico. F crítico. Y el P valor. Entonces vamos a colocar aquí, F crítico. Lo colocamos P valor. Valor y la conclusión. Entonces con esto terminamos el análisis de varianza o el ANOVA para un diseño 2 a la 3. Obviamente terminando de escribir los cálculos del p-valor y la conclusión asociada o bien sea a p-valor o al valor del f crítico.